Muchas gracias. Para mí sí. ¿Del celu? Sí, le habíamos hecho. ¿Por qué no? Entra el link que te mandó Fede. Esto nos va a molestar acá. Vemos a la Sabri Burgués. Sabri Burgués levanta la mano. Muy bien. ¿Estamos, Fede? ¿O todavía no? Esperamos un segundito más. Lo que no veo es quién está. Participantes. Vamos saludando a los que se van integrando. Bienvenidos. Hoy tú tocaste o para yo. ¿En esa reunión? Me sale un cartel de así. ¿Qué sé yo? Les desactivo el audio, chicos. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches para todos, todas. Buenas noches. Nadie Tuve saluda. Están todos muteados. una rememoranza cuando alguien puso que estaba haciendo una PL. Ah, Me hizo acordar a viejas épocas de guardia. claro. Piensen que yo soy de los 90, así que punzábamos al ingreso, a las 48 y al alta. No. Se me pide hablando. Ganas de disfrutar del deporte y, por cierto, dentro de menos horitas. Buenas. Andrea, estás muteada, no sé si te muteé yo. Sí, no, me muteo yo por respeto Bueno. a no hacer ruidos. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Son las 8:05, en 2 minutitos más arrancamos. Mucha gente presente, ya tenemos 29 participantes. Vamos a anunciar y lo vamos a repetir en algún momento de la charla. Es muy probable que se corte el Zoom. Si se corta, salimos y volvemos a entrar por el mismo vínculo, por el mismo link. Bueno, buenas noches. Tenemos la alegría enorme de juntarnos en una actividad de tipo académica desde AMIVET, la Asociación de Medicina Interna de Venado Tuerto. Tenemos un gran placer de recibir a la doctora Andrea Uboldi, que todos ustedes saben quién es, no precisa ningún tipo de presentación. La doctora es médica, pediatra, infectóloga, ex ministra de Salud, siempre atenta a los temas de salud pública, a los temas relacionados con la prevención, con la vacunación, y en este caso nos está acompañando para tratar estos temas que seguramente tienen controversia, que seguramente nos preocupan y nos ocupan todo el tiempo a nosotros. Queremos comentar un poquito cómo surge la idea de hacer esta actividad. Nosotros desde AMIVET somos clínicos, la mayoría trabajamos en el hospital en el segundo y tercer nivel de atención. Esto en un esquema sumamente
esquemático que no es real, porque es lo que después en la salud privada muchos hacemos, medicina ambulatoria, pero en el esquema habitual de la salud pública nosotros estamos más dedicados a la internación. Y el primer nivel de atención está atendido por los médicos de atención primaria que se referencian en la municipalidad. Dentro de este contexto, hablamos con los referentes, con los coordinadores de atención primaria, para ver si les servía tener una instancia en la que nos pongamos de acuerdo y podamos revisar cuáles son las conductas que tomamos a la hora de ver un paciente con coronavirus. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los doctores Sebastián Landa y Eugenia Poli, que son residentes de tercer año de Clínica Médica del Hospital y que han estado atendiendo durante toda esta pandemia a los enfermos que están internados y que siempre han estado revisando la literatura para ver en qué situación estábamos, nos van a ir guiando con una pequeña parrilla de contenidos donde se vea la evidencia actual y las recomendaciones actuales, y en cada uno de los ítems vamos a frenar. Cualquier persona puede hacer comentarios, contar sus experiencias y sus incertidumbres, y escuchamos en cada una de las situaciones la opinión de la doctora Wendy, que es la experta que hemos invitado. Muchas gracias a todos. Voy a hacer una pequeñísima aclaración respecto del tono y de la susceptibilidad que vamos a utilizar en este día. Sabemos que la evidencia es continuamente cambiante, difícil de conocer, y muchas veces estamos solos en la atención médica y cuesta encontrar una conducta que sea aceptable para nosotros, para la comunidad médica, para el paciente, y en última instancia el médico es quien tiene la decisión, quien lleva adelante la atención del paciente. En este sentido, vamos a intentar siempre hablar en un tono que intente no cuestionar la conducta de nuestros colegas, sino acercarle elementos para que esté más apoyado para tomar buenas decisiones. En este sentido, yo lo puedo contar como anécdota y también como aprendizaje. Nosotros el año pasado, durante la primera ola de la pandemia, muy impulsado por mí mismo, hicimos plasma de convaleciente a 100 pacientes. Esta es una conducta que ha demostrado la evidencia que no tiene utilidad, y nosotros hicimos eso. Yo lo cuento sin despeinarme. Bueno, ¿Comparto? me refiero a que a punto de partida de esta situación podemos hablar todos tranquilamente de que nuestras conductas son opinables, son mejorables. Tratemos de no sentirnos mal. Hoy yo tuve una conversación con los referentes de atención primaria diciéndoles cuánto valoramos el trabajo de atención primaria, y ellos me respondían lo mismo, y la verdad que esto conforma un equipo. Nosotros vemos algunos pacientes que tienen la patología más crítica, pero la enorme mayoría de los pacientes están siendo atendidos por médicos de atención primaria con su mejor juicio y valoración. Este va a ser el tono de la reunión de hoy. Esperamos que sea un encuentro agradable y donde todos podamos nutrirnos de las experiencias de los demás. ¿Compartimos, Bueno, Fede? Dale. Fede, antes de que empieces, Euge, solo decirles gracias por la invitación y solo mencionarles que me parece sumamente oportuno este espacio. Ustedes saben que en el curso de esta pandemia todos estamos muy focalizados en la vacunación. Sin embargo, necesitamos revisar los procesos de atención porque la mortalidad de los pacientes continúa siendo alta, y si no revisamos estos procesos, me parece que nos quedamos solo con la apuesta de la estrategia preventiva. Así que bueno, agradezco el espacio, y desde no ser experta, sino que en lo cotidiano y en lo que por ahí uno ha tenido como experiencia, intentaré acompañar. Gracias. Bien. Cualquier persona que quiera hablar, entonces pone el iconito de levantar la mano y le damos
la palabra. Agradecemos la presencia no quiero nombrar a nadie, pero muy amplia. Ya tenemos 53 personas, incluyendo muchas personas dedicadas a la gestión y médicos de toda la zona. Bienvenidos a todos y gracias por estar. Sí. Bueno, un poco como contó Fede, la idea de esta charla, si bien nosotros estamos más abocados a la internación, es hablar un poco de esto del nexo entre el manejo ambulatorio y la internación. A ver si van pasando las diapos. Ahí está. Bueno, lo primero que ponemos acá es este numerito que nos pareció importante, que es un número en tiempo real, que es publicado en la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde habla del porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva de adultos, no importa la patología, no importa si es sector público o privado, un 56.4%. Nosotros ahora, en este momento, acá en el Hospital Gutiérrez, tenemos un 93,5% de ocupación de camas de terapia intensiva. ¿Para qué esta comparación? Bueno, para entender un poco que no todos los lugares atraviesan el mismo momento epidemiológico, para contextualizar esta charla que está más abocada a lo que tiene que ver con nuestra región. Incluso dentro de la misma provincia, incluso dentro del mismo departamento General López, por ejemplo, no sé si hay alguien de Santi Espíritu, están atravesando el momento con la mayor cantidad de casos, como le pasó hace un mes a Villa Cañas, o como le pasó el año pasado a los pioneros que fueron Santa Isabel. Entonces, entendemos que no es lo mismo hablar desde el momento que estamos atravesando, como así tampoco desde el lugar que nos toca cada uno. No es lo mismo hablar desde los zancos de los pueblos, entendiendo las distancias, los recursos, como incluso dentro de la misma ciudad, los distintos niveles de atención, desde la atención primaria al tercer nivel. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Para incentivar un poco esto que decía Fede, de que todos puedan contar su experiencia. Nosotros, con mi compañero Seba, lo que vamos a hablar ahora es de la medicina basada en la evidencia, y entendemos que entre evidencia y experiencia a veces hay una brecha que es bastante importante y es buena conocerla. Cuando hablamos de primer contacto con el paciente con COVID-19, volvemos a lo mismo de que esto tenemos que contextualizarnos desde dónde hablamos. A veces el primer contacto es el médico de la guardia externa del tercer nivel, porque el paciente viene por guardia con consulta por fiebre. Y a veces el primer contacto en el otro extremo es el llamador que está capacitado por alguna localidad para hacer algunas preguntas, y esa es la primera persona que nuestro paciente tiene contacto. Entonces, entre todas estas personas, tener en cuenta que siempre, como en cualquier patología, lo más importante y por donde vamos a empezar es por la anamnesis, es decir, hacer un buen interrogatorio. En el interrogatorio de un paciente con COVID, ¿qué vamos a preguntar? Como en cualquier otra enfermedad, lo primero que siempre preguntamos es la edad de nuestro paciente y el género. ¿Qué tenemos de evidencia? Este es un gráfico de hoy a la tarde del Ministerio de Salud de la Nación. Acá a la derecha lo que vemos es los fallecidos por grupo de edad. Hay como una sensación de que en la primera hora se murió gente más grande y que ahora se muere gente más joven. ¿Por qué digo una sensación? Porque la evidencia no dice lo mismo. La evidencia, acá vemos esta última barrita que muestra que incluso se siguen muriendo los mayores de 60 años. Hay muchas explicaciones por esto, podemos hablar de vacunación, bueno, hay muchas cosas que podemos seguir hablando de por qué nos parece ahora que se muere gente más joven. Y como vemos en esta parte alta de la barra, la parte verde, son 2 hombres. Es decir, que sí, lo que está comprobado es que se mueren más hombres, que esto ya lo vimos también en la primera hora. Como vemos acá el círculo de la izquierda, se contagian la misma cantidad de mujeres que hombres. ¿Por qué se mueren más hombres? Bueno, hay varias teorías, hay un estudio bastante lindo europeo que habla de una protección hormonal de la progesterona de la mujer, y otra cosa que no podemos dejar de hablar, que hay varios estudios sociodemográficos de Argentina que hablan de la poca herencia de los hombres previamente al sistema de salud y el manejo de sus comorbilidades. Siguiendo un poquito con la anamnesis, cuando hablamos de antecedentes, al principio de la pandemia teníamos mucho miedo al paciente con patología respiratoria, al paciente POC, al paciente asmático, al paciente oncológico. Hoy sabemos que hay otros antecedentes mucho más sencillos, como la hipertensión y la diabetes, que son marcadores de peor pronóstico. Hay un estudio europeo bastante lindo que vio que los pacientes que estuvieron hipertensos durante su periodo de COVID la pasaron bastante peor. Es decir, los pacientes bien controlados la pasaron mejor. Entonces, esto hay, bueno, 2 grupos de pacientes, uno el que venía medicado de antes, otro el que se medica durante el control con COVID, pero para resumir un poco lo que queremos decir con esto es que el paciente hipertenso debe controlar sus cifras de tensión arterial durante el periodo de los síntomas. Lo mismo pasa con la diabetes. El paciente diabético, hay pacientes que son insulinodependientes, otros que no, pero cualquier paciente diabético que está cursando una infección como cualquier otra infección suele tener más registros de hiperglicemia, y eso es importante que se monitorice en la anamnesis. Es decir, a veces después nos vamos a explayar un poco más, y los chicos que lo hacen
pueden saber más que nosotros, pero en el contacto telefónico es importante acordarse de las enfermedades crónicas, cómo están controladas. Si el paciente tiene la Cuchet en la casa, espectacular, le podemos ir preguntando los valores de hemogluco, y si no lo tiene, tener en cuenta que tendría que tener un acercamiento, porque a veces estas cosas se descontrolan y son factor de mal pronóstico. En cuanto a los síntomas, hay muchísimo, después ya vamos a hablar bien de cuando es la consulta telefónica, pero hay cosas que por ahí si no hacemos la pregunta dirigida al paciente no la va a decir. El paciente síntomas de COVID relacionan tos, fiebre, moco y lo que es respiratorio. Hay cosas que nos hemos encontrado en la guardia, como por ejemplo erupciones en piel. Hay cuestiones de la piel que si uno no le pregunta puntual, el paciente no lo refiere, conjuntivitis, cuestiones oculares, síntomas gastrointestinales que a veces no están estrictamente relacionados al paciente, no lo relaciona con lo respiratorio. Antes, en la primera hora era como que el COVID era tos seca, a partir de enero, febrero, todavía no sabemos por qué, no hay evidencia, ya lo sabremos, la tos productiva también empezó a ser un síntoma de COVID, y también la congestión nasal, que en la ola pasada no la era, entonces también tenerlo en cuenta. La anosmia, como un síntoma importante, es solamente decir que impresionaría que la anosmia es un marcador de buen pronóstico. O sea, hay estudios donde muestran que los pacientes que tuvieron pérdida de olfato y de gusto les fue mejor. Y por último, saber que un 5% de los pacientes que están en su casa tienen confusión o alguna afectación neurológica, que no tiene que ver con el post-COVID, con la niebla mental, esa es otra charla, pero saber que a veces, nos pasó justo esta semana, pacientes que no refieren otro síntoma y que los familiares dicen, mira, la llamé por teléfono, la noté confusa y con un test rápido dio positivo para COVID. En cuanto a vacunas, solamente decir que es una pregunta que se incluye este año, que el año pasado no la teníamos en cuenta. La persona que es el primer contacto tiene que saber si está vacunado o no, cuántas dosis tiene y cuánto hace que se colocó la vacuna a modo informativo. La verdad que uno puede especular sobre que los pacientes que están con las 2 dosis les va a ir mejor, es lo que todos pensamos. Los números de la terapia intensiva muestran que casi todos los pacientes en terapia intensiva son los no vacunados con 2 dosis, pero hoy no tenemos números que nosotros podamos mostrar acá. Y por último, en cuanto a la fecha de inicio de síntomas en la anamnesis, es un dato que ahí lo ponemos en negrita porque para nosotros es fundamental a la hora de tomar decisiones. Muy cortito, sabemos que la evolución natural del COVID, de lo que podemos ver, es que el pulmón, el parénquima pulmonar, pasa por distintas etapas a medida que evoluciona. Una etapa de inflamación y una etapa de fibrosis. Para nosotros es muy importante saber en qué etapa nos encontramos porque eso nos define el tratamiento que podemos elegir. Después, no sé si Andrea, querés aportar algo de los contactos. Solo dos aspectos que me parecen interesantes. El número 1, lo que vos marcabas, que este año, en esta segunda ola, la congestión nasal es un marcador y el resfrío. Recuerden que de lo que tenemos circulando epidemiológicamente tenemos rino, tenemos parainfluenza, tenemos casi nada de influenza circulando, pero sí la gente refiere que tiene resfrío y supone que el resfrío es como siempre de otros años anteriores. Me parece que ahí está la clave. Y también, como decía Euge, nosotros nos vamos a encontrar con personas que tienen 1 o 2 dosis y es altamente probable que la posibilidad de modificar la respuesta, la presentación de la enfermedad exista. Entonces es interesante esto. Como anecdotario y como insistir, recuerden que todas las vacunas aplicadas para coronavirus se encuentran registradas en SICAP. Así que uno puede entrar con clave de SICAP y ver si el paciente que tiene internado en terapia o en sala tiene 1 o 2 dosis aplicadas y esto también qué variedad de vacuna tiene aplicada para también hacer una diferencia. Así que esto me parece interesante. Y como segundo aspecto, nosotros estamos insistiendo muchísimo en el diagnóstico oportuno. Cuando comenzó la pandemia se esperaban 72 horas para que las personas se hicieran el test. En este momento, y más en la situación epidemiológica actual, frente a la posibilidad del ingreso de las variantes, y sobre todo de la variante Manaus, que es la que tenemos como predominante en este momento, y en breve la variante Delta por la situación epidemiológica hoy de Córdoba, recuerden que es importante los primeros síntomas, a pesar de lo que insistamos en que se hisope rápidamente. Nos queda pendiente en la provincia de Santa Fe el hisopado de los contactos, recordando que los contactos, si están asintomáticos, van a necesitar hacerse PCR porque el test de antigenemia no funciona. Pero digo, si uno puede también en los contactos estrechos también hacer diagnóstico, cortaría la posibilidad de la transmisión. Y sin hablar la importancia de el rol de preguntar en los viajeros,
básicamente porque no solo están ingresando las variantes por Ezeiza, sino que también en todo lo que corresponda a camioneros, a transportistas o a personas que hayan ido a visitar sus familiares a Perú, Brasil, Paraguay, podemos tener ahí el ingreso de variantes. Gracias, Euge. Bueno, para seguir un poco con esto, de lo que decíamos en cuanto a los síntomas, este es un metaanálisis que se hizo en cuanto a ver qué sensibilidad y qué especificidad tenían los síntomas per se y en combinación para detectar y llegar al diagnóstico de COVID. Lo que se vio es que hay varios que tienen una alta especificidad, ya sea la pérdida del gusto, del olfato, la opresión torácica, náuseas, vómitos, pero lo que se vio es que la sensibilidad, principalmente con los dos de mayor sensibilidad, tanto fiebre como tos, no son tan sensibles, apenas pasan el 50 y 60% respectivamente, pero por eso la importancia del hisopado que recién contaba Andrea. Más allá de eso, si uno no tiene la posibilidad de hacer el test, o cuál tendría que ser la recomendación para el paciente que nos está consultando, es quedarse en la casa, digamos, ante síntomas y la alta prevalencia que hay de circulación de COVID hoy en día es que el paciente, ante la duda, se quede aislado y bueno, después se verá si se puede conseguir el tema del hisopado o demás. ¿Sí? Pero como dejar un poco en claro eso para no volver a decir lo que dijo Andrea, de que el paciente dice, no, bueno, por ahí es un resfriado, por otra cosa, porque tomé frío, por lo que sea, y cortar la cadena. En cuanto a los test diagnósticos, bueno, nosotros en el medio público contamos con el test de antigenemia, pero también existe el de PCR. Cortito, ¿cuál es la diferencia entre los dos para saber? El test de antigenemia, su mayor sensibilidad la va a tener en el momento de replicación del virus, de viremia, si se quiere decir, y que para eso necesitamos que el paciente tenga síntomas. A ver, hay como una cuestión ahí de que no hay que esperar 4 o 5 días para eso, no. El paciente ni bien tiene síntomas, se puede hisopar. En caso de que el test dé negativo, se puede recomendar realizar una PCR o, si no lo tenemos disponible, a las 48 o 72 horas se puede volver a repetir el test rápido si es necesidad. A ver, entendemos también esto de que, volvemos a lo anterior, si el paciente tiene síntomas compatibles, que el paciente se quede aislado. ¿Sí? Si es negativo el test, no importa, se lo considerará igual como positivo, por lo menos en la recomendación médica. Y bueno, pasamos ahora, sí, una vez que lo tenemos como positivo. Solo un minuto se va. Con respecto al tema de los test, una pregunta permanente es si las vacunas alteran los test de antigenemias o las PCRs. Ninguna de las vacunas disponibles alteran los test, o sea que una persona vacunada o recientemente vacunada debe igual hisoparse independientemente del tiempo que hace que se aplicó la vacuna, y cuando uno está vacunando de acuerdo al momento epidemiológico, cuanto más sea la circulación, más chance tenemos de que se vacunen y que a las 72 horas sean positivos, porque vamos a tener presintomáticos, asintomáticos, que estaban incubando la infección independientemente de no saber de quiénes se contagiaron, y por eso el test es positivo, no por las vacunas, sino por la amplia circulación. Un segundito que la doctora Petrich hace una pregunta por chat. ¿La querés hacer con tu voz, Cecilia? Dale, ¿no? A ver. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? En realidad no era una pregunta, era un aporte. Un aporte que está vinculado al uso del test rápido. Y el límite, ¿cuál es? Ahora, bueno, tenemos un poco más de disponibilidad de PCR, pero frente al uso de test rápido y PCR, el límite que tiene el test rápido respecto de los días de evolución. Hasta el día 7º, el protocolo de provincia dice que se puede pedir y la sensibilidad es elevada, pero después del día 7 ya no. O sea, PCR siempre, test rápido hasta el 7º día de iniciado los síntomas. Perfecto, ahí está. Dice, sí, con respecto a eso, solo mencionarles que en realidad uno sabe que la concentración de virus en secreciones o la famosa carga viral es mayor previo al inicio de síntomas, 48 o 72 horas previas. Por eso, en realidad, en la medida que el paciente va cursando la sintomatología y se aleja de la fecha de inicio de síntomas, va bajando la concentración y la carga viral, con lo cual puede haber un test rápido negativo que no esté reflejando la situación. Y con respecto a algunas situaciones particulares, recuerden que la PCR y por el momento no hay posibilidad de evaluar carga viral, pero sí utilizamos como una medida indirecta el CT,
que tiene una relación inversa con la carga viral. Es decir, que si una persona tiene un CT, que uno lo tiene que pedir cuando hace PCR, que te lo informen, de 16, por ejemplo, tiene una alta carga viral, y si tiene un CT de 30, tiene una baja carga viral. ¿Por qué esto es importante? Cuando uno tiene eventos supercontagiadores, cuando, por ejemplo, un domingo se encontraron a comer un asado y uno es positivo. Si ese tiene un CT muy bajo, sabemos que es altamente probable que los 5 o 7 compañeros de él seguramente se positivicen. Y esto también es interesante para tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, sí, Fede. No, le agradecía a Cecilia. Bueno, continuando con el tema del seguimiento, lo importante, a ver, volvemos a recalcar un poco esto de que nosotros no somos los encargados de hacerlo y probablemente haya gente con mucha más experiencia, solo es revisión de lo que fuimos buscando en guías. Lo importante en el seguimiento es controlar al paciente, lo que decía Euge al principio, tanto de la anamnesis y el interrogatorio, de los signos vitales en la medida en que se pueda, indirectamente, por ejemplo, con la medida de la disnea, con la deshidratación, si el paciente presenta gastroenteritis o vómitos, acordarse que el paciente se deshidrata, nos pasa mucho de que por ahí llegan pacientes con un leve tocamiento renal, por eso mismo. Y lo otro es la fiebre, que también ayuda a eso. Y el otro punto para controlar es el tema de algún síntoma o signo que nos haga pensar en fallo de bomba o de bajo gasto. Es decir, que el paciente tenga cianosis, piel fría o sudorosa, de que haya bajado el ritmo diurético del paciente, o que, como decía Euge también hoy, se encuentre como obnubilado, letárgico, que el familiar no lo vean las condiciones habituales. Esas principalmente son las banderas rojas y lo que nos tiene que hacer ver de que el paciente necesita probablemente una atención en una visita personal. ¿Sí? Si no, lo que se recomienda es, si el paciente está asintomático o sin estas banderas rojas, el seguimiento se puede hacer al día 4, al día 7 y al día 10. Pero en caso de que aparezcan estas banderas, sí, la visita personal estaría indicada. Pongo ahí el tema del EPP, creo que ya todos estamos acostumbrados a utilizarlo. Recordar que solo con barbijo quirúrgico, camisolín, protección ocular y guantes, y el lavado previo y posterior a la visita es disponible, es suficiente, y con que en la revisión sea no menos de 15 minutos de poder constatar signos vitales, la auscultación, el grado de deshidratación y valores, si es posible, de hemoglucotés en caso de pacientes diabéticos, ya con eso estaría como más que suficiente la evaluación. Bien, como ayuda que tenemos es el CUP65, ya score famoso que tenemos para ver neumonía, que en su principio se hizo para neumonía de la comunidad, pero bueno, dentro de los 5 puntos evalúa un parámetro de laboratorio, que es la urea, pero en caso ambulatorio se puede usar el score modificado, que es el CRB65, en donde ya con un solo punto positivo de esto, es criterio como para decir, bueno, este paciente probablemente necesite la evaluación de exámenes complementarios y una evaluación un poco mayor en un centro de atención. Bueno, en cuanto a lo que es exámenes complementarios, esto que decía Seba, de que algunos pacientes lo necesitan, tener en cuenta que no todos los pueblos tienen exámenes complementarios y que a veces es necesario, a ver, esto de que a veces mandan a los pacientes para evaluar, nosotros entendemos que es necesario, porque los exámenes complementarios justamente nos ayudan a tomar decisiones y muchas veces decidir el criterio de internación o no, si el paciente tiene que quedar internado o no. Entonces entendemos que esa evaluación, aunque el paciente vuelva, como decimos nosotros, muchas veces es necesaria en... ¿Qué pasó? Ah, bueno, no sé qué tocó Fede, muy bien. Bueno, cortito en cuanto a los exámenes complementarios, de lo primero que se habló fue de las tomografías cuando empezó la pandemia, porque bueno, eran imágenes bastante espectaculares de los pulmones. El estudio más importante es el Flanger de la Flanger Society, que tiene 900.000 pacientes, lo publica la American College of Chest, y lo que dice es, de lo que puntualmente hablamos en esta charla, que el paciente asintomático o sintomático leve no necesitaría ninguna imagen, ni siquiera una radiografía de tórax. Ahora, ¿cuál es el paciente que sí la va a necesitar? El paciente que cuando uno en el llamado telefónico o en la consulta médica puede identificar que está empeorando progresivamente, o bien algún paciente que tenga alguna comorbilidad especial. Por supuesto que siempre en medicina hay excepciones. Y cuando hablamos de imagen, no siempre hablamos de tomografía. También recordar que la radiografía de tórax es muy útil y que la verdad que la afectación de los pacientes con COVID en la radiografía ya lo podemos ver. No hace falta tener esta tomografía para saber que es un paciente que está grave. Y en cuanto al laboratorio hay un poquito menos de evidencia, y lo que dice el Ministerio de Salud es,
el paciente que está grave más allá del laboratorio. El paciente que desatura, y no hay nada que en el laboratorio nos haga cambiar la opinión de si se tiene que internar o no. Por eso es que también un poco se saca esta U del CUR y ya no lo utilizamos tanto para criterio de internación. Cortito de laboratorio, que se sabe que tanto linfopenia menor 800 como índice de neutrófilos sobre linfocitos mayor a 3 son predictores de peor pronóstico. Lo único que tenemos como predictor pronóstico en COVID es el laboratorio. Todos los protocolos recomiendan plaqueta y coagulograma porque explican que, como en todas las virosis, pueden alterarse. La verdad es que nosotros, de la gran mayoría de los pacientes que tenemos, no vimos grandes alteraciones de coagulogramas. Lo que sí destacamos es función renal. Como hablábamos hoy, los pacientes a veces llegan con varios días de fiebre, son pacientes que se deshidratan, pacientes asténicos que no tienen ganas de levantarse, el COVID pierde el apetito, entonces tampoco tienen ganas de ingerir agua, pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, es decir, pacientes con aumento de pérdidas y disminución de los ingresos. Por lo tanto, hemos visto sí varias alteraciones de la función renal, que en general son chiquititas y son prerrenales. En cuanto a lo que es LDH, ferritina, PCR, eritrosedimentación y dímero D, no vamos a aportar mucho porque en ningún paciente de manejo ambulatorio estaría recomendado solicitarlos porque son marcadores inflamatorios que siempre van a estar aumentados y nos van a servir tal vez en la internación para tomar otras decisiones, pero no en el paciente leve o asintomático, que es del que estamos hablando. Bueno, y llegamos a la parte de tratamiento, que tal vez sea así un poco la más controversial, pero sobre la que más evidencia, sobre más medicina basada en la evidencia tal vez haya. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. En cuanto a profilaxis antitrombótica, el primer punto era algo que se discutió mucho, incluso New England plantea una controversia hace unos meses, donde dice si no deberíamos usar una dosis intermedia entre la profilaxis habitual y la anticoagulación. Bueno, esto después la Sociedad Americana de Hematología y la Sociedad Argentina de Hematología lo desterraron, ya no hay discusión, y dicen que no se considera que el paciente internado sí va a tener su dosis profiláctica habitual como cualquier paciente internado, pero que ningún paciente por COVID debería estar ni anticoagulado ni tener profilaxis en su casa. Por supuesto que hay casos especiales, como nos pasó un montón de veces, por ejemplo, el paciente con fractura de cadera interna se contagia en un nosocomio, se va a la casa anticoagulado, por supuesto, por fractura de cadera. Lo mismo, un paciente que tengamos una trombosis venosa profunda constatada, que tenga un tumor o que tenga otra indicación de anticoagulación o tromboprofilaxis. No por COVID, no está recomendado el COVID per se anticoagular ni antiagregar a los pacientes, tampoco en la vacuna, que lo estamos viendo, pacientes vacunados con AstraZeneca que les dan API. Bueno, en cuanto a corticoides, me parece el punto más interesante. Ahí paro, Euge, paro con el tema de vacunas, ya que estamos, para hacer un mix. Con respecto al tema de vacunas, ustedes saben que el mecanismo por el cual las vacunas de AstraZeneca pudieran producir los fenómenos trombóticos es un mecanismo de tipo inmunológico, en donde la aspirina no está funcionando para nada, ni tampoco el retiro de los anticonceptivos, ni tampoco el retiro de los antihipertensivos. Estamos viendo que se retiran los anticonceptivos, que se retiran los antihipertensivos, y me pareció interesante lo que decía Euge, porque estamos teniendo como ESAVIS crisis hipertensivas en pacientes que se van a vacunar porque suspendieron los antihipertensivos por temor. Y por otro lado, me parece interesante recordar que aparentemente, por lo que vamos viendo en la evidencia, el mecanismo de producción de trombos estaría vinculado con la plataforma de vacunas vectoriales, porque ocurre también en la de Johnson & Johnson y también ha ocurrido fenómenos en la de Sputnik V. O sea que pareciera ser que el mecanismo de plataforma de no viral estaría asociado con el tema de los trombos, y recuerden que no hay ningún factor predictivo, ni haber tenido trombosis previas ni demás, nada puede predecirlo, y sí hay una pequeña diferencia en mujeres jóvenes versus hombres, pero todavía no hay cómo poder lograr un factor pronóstico previo a la vacunación. Perfecto. Bueno, entonces acá estábamos con corticoides. En corticoides creemos que, bueno, que es lo que un poco más de evidencia tenemos, lo que más nos ha ayudado en el manejo de este año y medio casi de pandemia. Tenemos el estudio Recovery, conocido por todos. El estudio es sobre el uso de dexametasona endovenosa, después también tiene un apartado de vía oral de 6 miligramos durante 10 días. Aclaramos esto porque volvemos a lo que es la medicina basada en la evidencia. Este estudio se hizo con esas dosis, no se probaron otras dosis y tampoco se probó otra cantidad de días. En cuanto a lo que respecta de la charla de hoy, estamos hablando de este cuadrito del de abajo a la derecha, que es el D, que es el paciente que no requiere oxígeno, porque ese es el paciente que está en su casa. Por supuesto me pueden decir, yo tengo un paciente POC con requerimiento de oxígeno domiciliario. Bueno, siempre hay excepciones.
El paciente que no requiere oxígeno, el paciente leve que está en su casa, no demostró mejoría el uso de corticoides en lo que es este estudio en la evidencia. Después nosotros tenemos los escenarios C y B, que son los pacientes que están en la sala, el escenario C con oxígeno y el paciente que está en la terapia intensiva en ventilación mecánica invasiva, que vemos que es el que realmente mostró mejoría con el uso de corticoides. La realidad es que todos los, tal vez los que nos están escuchando, desde todos los ANCO, todos los pacientes que nosotros hemos tenido internados, nosotros al alta le indicamos continuar con el uso de corticoides incluso a otras dosis. Como decimos, entre la evidencia y la experiencia queda una brecha. Lo que hemos visto nosotros es que lo único que realmente nos está ayudando a disminuir la inflamación pulmonar es el corticoide, y tal vez sea una gran discusión plantear si el paciente leve que todavía no se ha internado, que incluso aún no desatura, no se beneficiaría de corticoide para no progresar. Pero la realidad es que no hay evidencia a favor, aunque muchos lo estamos haciendo. Sobre budesonide inhalado, una palabra nada más, es un corticoide inhalado, por eso lo ponemos en esta instancia. Hay un estudio importante que es el STOIC, que lo que demostró es que hubo menor cantidad de consultas, pero la verdad que estadísticamente era un poquito flojo, así que Barcelona ahora tiene en marcha otro estudio, todavía está en veremos, pero sigue estando en juego ese tratamiento. Bueno. Después, muy cortito, otras cosas que tenemos, el oxígeno, que no vamos a hablar hoy, porque entendemos que un paciente que requiere oxígeno es el paciente internado, hay un montón para hablar de oxígeno. De Pronovigil no hay estudios en pacientes ambulatorios, todos los estudios son en pacientes hospitalizados, pero la realidad es que sabemos que fisiopatológicamente, por lo que se explica la redistribución del distrés respiratorio, se beneficiaría un paciente. Ya JAMA dijo que hay pacientes respondedores y pacientes no respondedores, pero esto es una opinión personal, no es un fármaco, no tiene efectos adversos, telefónicamente incluso en el seguimiento se le puede pedir al paciente que haga Pronovigil en su casa si lo tolera, y si no, no, y no perdemos nada. En cuanto a remdesivir y tocilizumab, muy poquito. Remdesivir sabemos que es un inhibidor de la ARN polimerasa, el único estudio que hay es en pacientes hospitalizados, por eso no nos vamos a detener, se usa por lo menos en un periodo de 10 días. Y en cuanto al tocilizumab, si bien también es en pacientes hospitalizados, nos vamos a detener un poquito más porque esta semana está como a full de moda el tema, es como que en la provincia de Santa Fe se empezó a hablar mucho más. Esto que vemos acá es una publicación del 21 de mayo, hace más de un mes, que publica Nación, que estaba en verde. Hoy ya se está viendo si no pasa a ser semáforo amarillo, que ahora vamos a ver bien. De todas formas, es en el paciente grave o crítico. El tocilizumab, para que entendamos un poquito, es un inhibidor de la interleuquina 6, que bueno, es la encargada de toda esta inflamación que se encuentra en el tejido celular subcutáneo. Esto que publica Nación es son 3 revisiones sistemáticas de 11 ensayos clínicos que hay, donde todo pareciera estar a favor. Lo que pasa es que New England dice, ojo, que no es tocilizumab solo, sino que es tocilizumab más corticoides, impresiona que disminuye la mortalidad y la entrada a ARM de acá a 28 días en un 40%. Es un número muy importante, por eso es entendible que todo el mundo esté bastante ansioso con los resultados de tocilizumab. Ahora hay un estudio inglés que también incluye pacientes en ARM, porque hasta hoy no hay datos sobre el paciente en ARM. Otra cosa muy chiquitita para decir también son los costos. Una ampolla de 200 miligramos que trae 10 mililitros vale 56.900 pesos, o sea que por lo menos estamos hablando de 300.000 pesos en un tratamiento completo, que por supuesto que después se podrá discutir contra un paciente en terapia intensiva si conviene económicamente o no. Bueno, y para ir terminando en 4 tratamientos, la columna de la derecha es lo que nos queda, hablar de colchicina. La verdad que de colchicina hay que hablar, no podemos dejar de hablar. Sigue estando vigente, fue uno de los primeros fármacos que se habló en el 2020 y sigue estando vigente. Sabemos que habitualmente se usa para tratar la gota, la pericarditis, pero la realidad es que todos los estudios demuestran que podría ser útil en los primeros días en los pacientes leves. Es decir, justo de lo que estamos hablando hoy. Paciente que se encuentra en su casa, asintomático, con síntomas leves, hay un estudio griego que habla de los inflamasomas, donde podría intervenir la colchicina, y también hay un estudio de Canadá de 2.000 pacientes ambulatorios, bastante importante, y por supuesto vuelve a aparecer el recovery, con 11.100 pacientes, pero que esos pacientes con colchicina fueron hospitalizados. Nuestro hospital también es centro de investigación. Esto es una recomendación de color amarillo que ahora lo vamos a ver. Bueno, en cuanto a vitamina D, C, zinc, ácido ascórbico, muy cortito, la verdad es que no hay evidencia que nos avale mucho a indicarlo. Se pensaba que los pacientes que tenían una vitamina D muy baja iba peor en el COVID. España hizo un trabajo, pero que no estuvo randomizado, entonces no se le dio demasiada jerarquía. Después Brasil sí lo hizo y le randomizó, un trabajo bastante grande, el mural, que
se publicó en varias revistas, pero que demostró que no había diferencia entre la vitamina D y el placebo. Argentina también es parte de un estudio importante de vitamina D, que usan la vitamina D a altas dosis, que lo estuvimos escuchando en algunas charlas de la SAM. Pero de ese estudio que está avalado por CONICET todavía no tenemos resultados. Bueno, en cuanto a plasma, suero y Fede ya contó un poquito de plasmar, que es el trabajo que participamos nosotros, el suero equiniperimune y el ruxolitinib. No nos vamos a detener porque son tratamientos que incluso se necesita hasta de un acceso periférico y de un paciente internado. Solamente decir que el plasma pareciera todavía seguir vigente en cuanto a lo que es el paciente con inmunoparesia, es decir, el paciente que tiene una linfopenia severa, por ejemplo, un paciente que está haciendo tratamiento con rituximab crónico o algún otro tipo de linfopenia profunda. Bueno, el de suero de equiniperimune, Sati no lo recomienda, incluso dice que en sus terapias intensivas no lo van a utilizar. Bueno, y por último, los dos puntos que nos quedan, que por ahí son los más nombrados en el último tiempo, que es la ivermectina y los antibióticos. En cuanto a ivermectina, me gustaría decir algo, pero la verdad es que no hay evidencia, no hay demasiada evidencia ni a favor ni en contra. Hay pocos estudios, los estudios que están son en contra del uso, ninguno pudo demostrar efectividad. Hay un estudio importante de Canadá, hay un estudio yanqui bastante grande, hay un estudio argentino también y un estudio colombiano. Más que eso no encontramos, no son ensayos clínicos, y a modo de conclusión de ivermectina, hoy cualquier médico de nosotros que quiera indicar ivermectina en COVID debe hacer firmar un consentimiento informado al paciente de que pertenece a un ensayo clínico. Si no, es dentro de un ensayo clínico, no hay otra indicación de ivermectina. Por ahí estamos hablando mucho de cosas yanqui, de países extranjeros, así que queríamos mostrar un poquito cómo se maneja Argentina en cuanto a la evidencia de los tratamientos farmacológicos, y se manejan con este sistema de semáforos donde el verde es lo que está avalado, donde el rojo es lo que no se recomienda y donde el gris es lo que no está estudiado. Esta es la última tablita que salió del Ministerio de Salud de hace 9 días, del 20 de julio, donde ven que ivermectina tiene los 3 escalones en rojo, no se recomienda ningún estadio de la enfermedad. Los 2 ladrillitos verdes que vemos son, como ya lo estuvimos nombrando, corticoides y tromboprofilaxis, pero como vemos en la última columna, es decir, en el paciente crítico. ¿Y qué está en amarillo y sigue presentando dudas? Lo que contamos, budesonide inhalado, tocilizumab y colchicina. Por último, antibióticos, que creo que es lo que más nos trae hoy y nos reúne a todos en esta reunión. Todos los que atendemos COVID, en algún momento indicamos antibiótico a un paciente con COVID. Lo importante por ahí es pensar desde qué lugar lo estamos indicando. ¿Lo estamos indicando como tratamiento al COVID? Y todos sabemos que no, que el antibiótico no es efectivo para ningún virus. ¿Lo estamos indicando como profilaxis o lo estamos indicando porque realmente creemos que además este paciente tiene una neumonía bacteriana asociada o tiene una sobreinfección bacteriana a otra causa, una infección urinaria o alguna otra cuestión? Hay muchísimo de antibiótico, hay muchísima bibliografía. Lo más importante o el trabajo más grande, por lo menos publicado, es el del Colegio Americano de Medicina Interna, que es este que vemos en pantalla, donde dice que si uno sospecha que un paciente tiene una neumonía asociada a la comunidad y queda duda que no sea COVID, podría darle antibióticos y a las 48 horas, si se confirma con un test rápido, suspenderlo. ¿Qué dice nuestro Ministerio de Salud en Argentina? Bueno, en el primer escenario, que es el de formas leves, que es el que nos compete hoy, desaconseja la indicación de antibióticos per se en un paciente que tenga COVID. En las formas moderadas es donde se empieza a plantear un poco más de duda. ¿Qué nos pasa a todos? Esto de que el paciente tiene mucha fiebre, viene con muchos días de fiebre, y nosotros siempre la fiebre nos hace pensar en antibióticos. Son bastante claros con que si el paciente tiene hallazgos compatibles con COVID, yo tengo una fuerte sospecha de COVID, el paciente tiene linfopenia, tiene la clínica compatible, no iniciemos el tratamiento antibiótico y esperemos el resultado del COVID. Y si lo iniciamos, podemos suspenderlo una vez que lo tengamos confirmado. Ahora, en este último apartado, ¿cuándo considero el inicio del tratamiento antibiótico? Y cuando tengo una neumonía al hogar o cuando tengo una leucocitosis con neutrofilia. Recordemos que el diagnóstico de neumonía es clínico, pero acá volvemos a la importancia del estudio complementario a veces, justamente para complementar esta atención que a veces puede ser telefónica o en algunos centros donde no tengan la posibilidad de hacer una radiografía. Por eso siempre decimos, si queda duda, que el paciente venga, se evalúe y vemos cómo seguimos. Después de las formas severas o críticas, bueno, no hace ni falta hablar. E incluso, lo último que digo, esto de que el Ministerio de Salud
aclara que antes de iniciar el tratamiento antibiótico, uno incluso podría tomar hemocultivos, cultivos de esputo, antigenuria para neumococo, procalcitonina que nosotros no tenemos disponible. Pero ¿por qué necesitamos todo esto? Y para agarrarnos de algo de poder sostener ese tratamiento antibiótico dirigido a alguna bacteria, y si no, suspenderlo a las 48 horas y entender que todo lo que le pasa por COVID. De todas formas, a veces es muy fácil decirlo, y una vez que uno está enfrente del paciente, a todos nos cuesta suspender ese antibiótico que a veces ya lo trae desde la casa. Bien. A modo de conclusión, entonces, con el tratamiento, no hay evidencia de alta calidad sobre reales beneficios de ningún fármaco en COVID, ni terapéutica, ni profiláctica. Hay más de 200 opciones en estudio, más de 1.700 ensayos clínicos. Solo como comentario, por ejemplo, hoy, 29 de julio, sale publicado en New England el tofacitinib, que es un estudio de menos de 300 pacientes en Brasil. Esto solo a modo de ejemplo para que vean que todo el tiempo nos están bombardeando con un montón de información sobre COVID, que todos estamos cansados, que a veces no llegamos a leer todo. Por eso la importancia de poder clasificar y esto de que existe una adecuada valoración de la evidencia y poder construir entre todos los que somos parte de la atención del COVID recomendaciones de los equipos. Solamente entonces lo que tenemos en violeta, como dándole el ok por ahora, dexametasona, remdesivir, monoclonales, y no son fármacos, pero nunca olvidarnos de que si tenemos la oportunidad de tener contacto con algún paciente con COVID o sin COVID en esta pandemia, recordarle el uso de la vacuna, preguntarle si está inscripto, o sea, alentar a la vacunación. Muy bien. ¿Quieren hacer? Ahí frenamos un poquito, frenemos. Eso. Que nos interesa, bueno, escuchar a la doctora y también escuchar a los demás que quieren. Sí, yo Eugenia y Federico, una observación. Me parece que al principio uno de los antibióticos que se utilizó en el periodo de viremia del paciente COVID era la acitromicina, y todavía sigue siendo como habitual que durante ese periodo en el cual hay una viremia fuerte y no hay una respuesta inflamatoria del cuerpo, se utilice la acitromicina. Me parece interesante que uno quizá pueda discutir si un paciente con una fiebre persistente, con una placa comprometida, muy en el límite de un moderado, que quizá no se internó, digamos, esté con corticoides y con antibióticos. Lo que sí tenemos que empezar a eliminar es el uso de un antibiótico inicial, es decir, cuando el paciente se encuentra en el periodo de viremia con el uso de acitromicina, que ya en todas las guías clínicas internacionales y en algún momento asociado a hidroxicloroquina funcionaba, en este momento ya está totalmente perimido y no es un inmunomodulador. Digo porque ya ahí podemos este antibiótico, digamos, eliminarlo. Y la otra cuestión que me parecía interesante es el tema de esta posibilidad, como decía Eugenia, de la asociación con bacterias. La verdad que todos los estudios, cuando uno revisa, encuentra que el 70 al 80% de los pacientes se les coloca antibióticos, pero que la chance de que estén sobreinfectados es muy baja, de aproximadamente 3 al 5% de acuerdo a las series. Y sobre todo, la mayor preocupación, y me parece que esto también es importante, es qué antibiótico usamos. La verdad que para los que somos infectólogos, las quinolonas es una gran preocupación, lo mismo que las céfalos de tercera, porque son bastante accesibles y porque son muy cómodas para el paciente, en una inyección intramuscular o en una toma vía oral. Entonces, cuidado con la levofloxa o cuidado con la céfalo de tercera, porque la verdad que lo que sí estamos viendo en las terapias intensivas es las bacterias gram negativas, productoras de beta-lactamasa de espectro ampliado, hiper difíciles de tratar. Entonces, todo lo que nosotros le presionemos sobre la selección en pacientes, y sobre todo si el paciente tiene ciertas particularidades, nos va a complicar luego si el paciente se agrava y va a una terapia intensiva. Entonces, si uno va a utilizar un antibiótico, bajar hacia la amoxicilina o los aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, pero no utilizar las céfalos de tercera ni las quinolonas, salvo que sea un paciente muy particular inmunocomprometido. Solo mencionar que hay una alerta de los hongos, del mucormicosis, sobre todo en pacientes diabéticos, y esta es una emergente que hay que tener mucho cuidado porque está vinculado con el uso de corticoides en pacientes diabéticos y en inmunocomprometidos, y esta es una alerta para tomar. Pero entonces, por eso digo, quizá uno puede discutir que el paciente persistió febril, tiene rales, no le pude sacar una placa, no se puede trasladar, lo estoy viendo con un compromiso pulmonar, pero no al principio del inicio de la terapéutica, porque no tiene ningún sentido
comenzar a medicarlo desde el primer momento. Incluso si ustedes revisan las redes, hay una serie de recomendaciones que dicen que te tomes aspirina, que te tomes ibuprofeno, que uses acitromicina, más los distintos tés y demás, que bueno, esto queda a conveniencia de cada persona, pero digo, tratar de eliminar por lo menos la acitromicina en forma precoz. Por ahí, a modo de comentario, explicar por qué insistimos tanto con esto. En mitad de la segunda ola, hace 3 meses, Malbrán y la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, se expidieron diciendo que se espera para el 2050 más muertes por gérmenes multiresistentes que por cáncer. De acá al 2050, nosotros vamos a seguir siendo médicos, no vamos a tener ni 60 años y son gérmenes que estamos construyendo hoy. Sí, aparte, Euge, quiero mencionar que cuando uno utilizaba los hemocultivos tradicionales o los hemocultivos de lectura rápida, uno encontraba algunas bacterias, pero en este momento uno tiene acceso al FilmArray o a técnicas, digamos, que nos panean todas las posibilidades, y ahí sí aparecen realmente bacterias que, digamos, en un paciente febril y sobre todo muy intervenido o intubado, donde uno encuentra bacterias que realmente tiene que volver a leer las taxonomías para encontrar las clasificaciones, pero que las sensibilidades son rarísimas y que a veces uno se queda sin herramientas terapéuticas, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, si nadie más quiere hablar, continuamos un poquito con embarazadas. Un poco, Seba. No hay ningún comentario más, nadie quiere... No, yo solo un comentario más de la alerta de piel que me pareció interesante que ustedes mencionaron, porque probablemente tengamos pacientes intermedios que son vistos también no solo por el pediatra, sino por el generalista y por el médico clínico, que pueden ser adolescentes o preadolescentes. Entonces, atención, para nosotros es una alerta la presencia de rash, la presencia de conjuntivitis, dolor abdominal y fiebre de 2 o 3 días. En general, los pediátricos con COVID o con antecedentes de COVID en la familia andan muy bien y la fiebre cede rápidamente, pero si la fiebre persiste, tienen conjuntivitis o tienen lesiones en piel con dolor abdominal, es indicación, derivación para una evaluación con laboratorio, básicamente porque ustedes saben que existe digamos, un síndrome muy parecido al Kawasaki que veíamos en chicos más chiquitos, que es una respuesta multisistémica, un síndrome de respuesta multisistémica que realmente necesita internación y necesita el uso de gamma-globulina precoz. Solo para mencionarlo como una alerta, que uno no demore en un preadolescente, en adolescente o incluso en un niño pequeño cuando esto ocurre, y que no esperen tener un resultado positivo de PCR, porque en general estos chicos han tenido la infección o son convivientes de personas que han tenido la infección o han pasado la infección en forma asintomática y al cabo de 20 días, un mes, 45 días, presentan este síndrome que amerita o que tiene buena evolución si uno lo interna y le pasa gamma precoz. Excelente. Excelente. Se llaman MIC o PINCS. Uy, te muteaste. No, que decir que las siglas que por ahí los encuentran es con MIC o con PINCS también. Excelente. Fede, yo no puedo terminar de ver quiénes más, qué colegas del dispositivo de la MUNI están presentes. No sé si hay compañeras y compañeros del dispositivo. Mi trabajo en el dispositivo no es clínico asistencial de llamados, sino es un acompañamiento y bueno, paso las altas todas las mañanas y en esas altas, bueno, ahí uno acompaña un poco poder ubicar a aquellos pacientes que están un poco más al límite o si están para el alta o es conveniente acompañar unos días más. Entonces me parece oportuno en esto que dice Andrea, de que por ahí en los COVID moderados, si bien no en los graves, pero en los moderados que están ahí, que están entre el domicilio o por ahí son pacientes que se pide evaluación del dispositivo y regresa y continúa ambulatorio. Bueno, la verdad que este dispositivo que viene funcionando desde el inicio de la pandemia, bueno, se tuvo reingenierías varias a medida que como todos fuimos aprendiendo y observando y acompañando. Entonces, las revisiones bibliográficas que hicimos más recientemente, bueno, más al inicio de esta segunda ola, pudimos definir en qué momento nosotros hacíamos, o que en realidad el objetivo fue ver si podíamos mejorar el momento en el que el paciente ingresaba a la evaluación hospitalaria. Entonces hicimos algunas reevaluaciones
Y definimos que con una saturación, o sea, que para empezar, que aquel paciente con un COVID leve, más factores de riesgo o sin factores de riesgo y un COVID moderado, desde la clínica evaluada telefónicamente, ese paciente íbamos a hacerle llegar un saturómetro, entendiendo que era la medida más objetiva que podíamos tener a la distancia de cómo el paciente podía, bueno, cómo saturaba, ¿no? Entonces de allí definimos que con una saturación menor de 94, nosotros ahí teníamos un parámetro para decir este paciente debe evaluarse. Y una fiebre sostenida de entre 3 y 5 días más, bueno, todos los otros parámetros que uno puede objetivar, más, digamos, que tiene que ver con el sensorio, con la actividad habitual, con el agotamiento, ¿no? Y los factores de riesgo. Y los factores de riesgo que fuimos modificando también de acuerdo a lo que vemos. El año pasado nosotros prolongamos el acompañamiento de adultos mayores con o sin riesgo a los 14 días, porque veíamos que le dábamos el alta el día 10 y entre el 10 y el 14 ingresaban al hospital. Entonces lo prolongamos y este año la verdad que nos estamos replanteando para los jóvenes, la mayoría sin vacuna o con una dosis de vacuna, con o sin riesgo, que prolongamos un poco más el acompañamiento. Entonces, bueno, por ahí compartirles cómo nosotros fuimos construyendo, ¿no?, estos criterios, con la dificultad que tiene la escucha telefónica, ese interrogatorio, ese seguimiento telefónico, entendiendo que la gente tiene terror de ir al hospital o al sanatorio porque eso significa aislarse y no saben si se vuelven a ver. Entonces, bueno, allí eso también agrega una dificultad. Y entendiendo que la mayoría de los antibióticos debieran agregarse una vez que se accede a una placa y a un laboratorio, porque esa sería la indicación. Así que bueno, eso era un poco el aporte. Entonces, como conclusión respecto de antibióticos, la recomendación sería indicarlos siempre después de una evaluación presencial. Exacto. Claro. Sí, yo eso iba a comentarte, Ceci. La cuestión también que uno está viendo es que en realidad en este momento uno también debería valorar una instancia intermedia. Si es posible que la persona que nosotros por determinadas características no nos convence, uno tiene la alternativa de la visita domiciliaria o de adecuar las instalaciones del centro de salud o del SANCO para que pueda ser valorado. Porque digo, a mí me parece que a veces hay instancias intermedias, la persona no está para ir a una guardia y a lo mejor para sacar una placa, pero sí por el relato que uno tiene telefónico no te convence cómo está o la persona no tiene herramientas para referirte cómo se siente. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a estar vacunados y seguramente vamos a ir a una tercera dosis, esto lo digo porque es lo que se viene con vacunas de ARN mensajero, los que somos personal de salud, y sabemos manejar el equipo de protección personal, hay que pensar a quienes uno quizá debería tener una evaluación clínica y quizá también aquellos que están en los ANCOS o por fuera de las grandes ciudades, quizá uno puede con la evaluación clínica, con RALES, con un paciente que está saturando 93, 94, que quizá no está para una placa, pero que es confiable, que yo lo puedo controlar en 24 horas, iniciar una terapéutica, por ejemplo, con corticoides y una evaluación sin la derivación a una placa. No necesariamente la placa es la definición para la instauración de una terapéutica en un paciente que lleva 5 días febriles, y si uno lo ve estable y lo tiene, digamos, lo puede revisar, esta instancia también tenemos que empezar a pensarla, es decir, no dejar solo lo telefónico y la guardia, sino que en el medio puede haber una instancia de valoración que por lo menos en Rosario y en los centros de salud la empezamos a implementar con el tema del control del paciente. Y en el caso de lo telefónico, también yo quiero decir que esto, como bien decía Eugenia, hay una evidencia y hay una realidad. En el momento de mayor demanda, la verdad que en lo personal, en seguimiento telefónico, hemos manejado pacientes muy borderline, les hemos indicado los antibióticos, hemos hecho a veces acuerdos con las guardias de los sanatorios o de las instituciones porque no había cama para internarlos, pero también quiero rescatar quienes hacen seguimiento telefónico, porque es un estrés muy importante, porque uno tiene que sentirse acompañado por un otro a cual yo le puedo referir al paciente cuando está muy en el límite,
y muchos de nosotros hemos seguido pacientes con saturometrías en 90, que tuvieron una primera instancia, que tienen neumonía bilateral, que les pusimos los corticoides, pero que no había cama, y que se siguieron en domicilio. Esto me parece que esta reunión que ustedes están haciendo de poder ajustar situaciones muy críticas que permitan un trabajo compartido, que no es para todos. Yo también respeto colegas que directamente han dicho, va a la guardia, y si en la guardia no lo internan, yo no lo puedo seguir. Pero digo, también hay circunstancias intermedias que quizás tendremos que hacer un ejercicio de encontrar un punto intermedio, ¿no? Tiene levantada la mano María Beck. ¿Tenés audio, María? Sí, sí. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Sí, un poco esto que trae a colación Andrea, contarles que en realidad nosotros desde el año y medio que hace que trabajamos en teleasistencia, digamos, entendimos que hay instancias intermedias y que hemos tenido que sostener pacientes, como dice Andrea, en circunstancias donde ameritaban una cama de internación, y lo real es que el paciente ha estado en su domicilio. Esta cuestión, digamos, en periodos de picos de presentación de casos, lo hemos tenido, lo hemos pasado y lo hemos hecho de colchón desde el primer nivel con teleasistencia. Y hemos entendido también la necesidad de poder hacer esta evaluación intermedia, que este año la empezamos a implementar recientemente, digamos, hará un mes más o menos, donde a determinados pacientes donde es difícil objetivar, porque de hecho hemos intentado miles de estrategias en relación hasta de la lectura de lo que es un saturómetro, ¿no? Hay quienes nos han pasado como la frecuencia cardíaca en relación a lo que saturaban, y a la inversa nos mandan la foto, digamos. Todo eso se vive cuando uno llama telefónicamente a diario a los pacientes, y lo real es que en determinados grupos de pacientes esta cuestión de no poder objetivar o no poder poner en evidencia, o hay veces que minimizan, o hay veces que sobreestiman los síntomas que presentan, y lo sabemos. Por eso hemos tratado de implementar estrategias que ayuden a objetivar, entre ellos la implementación de lo que es la saturometría domiciliaria y esta instancia intermedia que dice Andrea, la estamos implementando recientemente, que es la evaluación presencial. Nosotros utilizamos el espacio del centro de cuidados o el centro de aislamiento en el Santa Rosa, donde hacemos trasladar a este tipo de pacientes para que un médico allá lo evalúe, teniendo a disposición el equipo de protección correspondiente y todo eso, porque no contamos en Venado Tuerto con servicios de atención domiciliaria de ambulancias. Entonces, lo nuestro es tener que movilizar al paciente. Y en ese sentido es cuando se dificulta, cuando la cantidad de pacientes es grande, ¿no? Porque uno traslada el paciente en vez de trasladar el servicio al domicilio, porque no está la posibilidad. En Venado el sistema no está preparado para eso. Pero dentro de los elementos que hay, hemos implementado ahora recientemente esta posibilidad. O sea que en ese sentido, digamos, cuando el paciente llega a la guardia hospitalaria es porque se ha podido objetivar en la mayor cantidad de síntomas y signos posibles como para pensar que amerita un estudio complementario. Entendiendo también que después es fácil definir ese paciente como un COVID leve, un COVID moderado, cuando vos ya tenés el estudio complementario en la mano, ¿no? Porque por más que vos por ahí le escuchás la espalda, lo objetivás, no es lo mismo cuando acompañás con un estudio complementario, te da otro tipo de certezas. Sí, igual María, yo rescato lo siguiente. Para los que trabajamos durante mucho tiempo en guardia de tercer nivel, digo, yo lo tengo por la experiencia pediátrica, es muy sencillo, estando en el hospital de tercer nivel con un laboratorio y una placa, decirte que el lactante febril no tiene riesgo de bacteriemia. Ahora, quien lo vio en un centro de salud con 39 grados de fiebre y lo ve en un determinado momento, no tiene todos los elementos que vos tenés en una guardia. Entonces, yo lo que rescato es este espacio para poder hacer una buena articulación, y siempre tendremos, porque todos los tuvimos,
guardias más, digamos, expulsivas y guardias más amigables. Me parece que entre todos construir que yo necesito estas herramientas, pero que no necesito que vos quizás tomes decisiones, pero sí que con elementos objetivables yo pueda continuar el proceso de seguimiento, es muy importante porque aquellos que siguen en forma ambulatoria a los pacientes asumen una responsabilidad muy grande en un contexto muy complejo, con casi nada de herramientas terapéuticas, porque esto es completamente diferente a todo lo que vimos, y la decisión es casi individual. Entonces me parece muy importante estas instancias intermedias y muy importante el reforzar los vínculos con la guardia, y tendremos buenos días y malos días, pero digo, es interesante ponerse en los dos lados, ¿no? Porque el soporte o el colchón, como vos bien decías, de que la guardia no se supere, está vinculada con quienes hacen esta atención. Y como aprendizaje, me parece, digo, solo para mencionar, es muy importante que pensemos otras modalidades de atención, porque digo, hay que pensar modalidades de atención domiciliaria, porque improbablemente el futuro esté planteado en estas características, y hay que pensar qué pasa con todos los pacientes que van a necesitar una rehabilitación, porque aquellos que tengan quizá cobertura, se los pueda sacar más rápido a lo mejor de los hospitales o de sanatorios, y aquellos que están en el ámbito público, todos los dispositivos de rehabilitación que muchos de estos pacientes zafan de la muerte, pero quedan con secuelas respiratorias, oxígeno dependiente, o secuelas neurológicas, o secuelas de salud mental. Me parece que también es un desafío que esta pandemia nos marca en cómo reorganizar el sistema de salud, ¿no? Excelente. Tiene levantada la mano Juan. ¿Tenés micrófono, Juan? Hola, buenas noches. Bueno, un placer, la verdad que es sumamente valioso y productivo el encuentro, y un placer. 2 o 3 detalles para dejarle lugar a otros. Primero, en este tiempo me parece que aprendimos 2 cosas, o personalmente tengo la sensación que aprendimos algunas cosas, que es que los pacientes COVID no se complican rápidamente, y eso nos da un cierto tiempo para poder hacer algunas cosas. Entonces, me parece que estamos un poco lentos para aislar al paciente frente a los síntomas al inicio, y quizás estamos muy rápidos para la postura de antibióticos o iniciar terapéuticas en pacientes que, por su patología y fisiopatológicamente por COVID, van a tener 3 a 5 días de mucha fiebre, malestar general, donde en general el compromiso respiratorio no es lo importante, y esos pacientes a veces nos asustan o nos ponen muy ansiosos para empezar a tratar, y no son los pacientes que después van a evolucionar, o no necesariamente son los pacientes que después van a evolucionar a una internación, una terapéutica con antibióticos, una terapéutica de más alto nivel. Yo, también es personal, tengo la sensación de que estamos prolongando mucho el aislamiento de contactos estrechos y demás, sin medidas de acción un poco más rígidas, como hisoparlos o hacer PCR o hacer de antígeno. Y somos muy lentos en aislar e hisopar a los casos positivos, somos muy lentos en aislar, por lo tanto, a los contactos estrechos, y somos muy rápidos en indicar una terapéutica que creo que más o menos casi todos estamos convencidos de que no es la indicada, por lo menos para los primeros días de atención. Me parece que un poco a partir del grupo de trabajo, que es esta gente que nos interesa el tema y que estamos reunidos acá, tendríamos que empezar a insistir un poco más en esto, es decir, bueno, ¿qué podemos cambiar en la primera parte de diagnóstico y qué podemos cambiar en la segunda parte terapéutica? Sí, Juan, yo solamente planteaba al principio este tema de la necesidad de cambiar el chip de que la persona tiene que esperar síntomas para el diagnóstico oportuno. Porque es verdad que es muy difícil convencer que alguien se aísle por resfrío si vos no lo hisopás, digo, porque la gente pierde su día de trabajo, porque pierde un montón de cuestiones y porque no está convencido de que el resfrío puede ser COVID. Y por otro lado, a mí me parece que la provincia de Santa Fe se debe el avance sobre el estudio de los contactos estrechos, porque digo, me parece que si tenemos posibilidades diagnósticas de optimizar los test rápidos para el sintomático y utilizar quizá PCR entre un intervalo previsto entre 5º o 6º día de contacto estrecho, y por lo menos hacer una PCR, uno tiene otro dinamismo, ¿no? Y también ayuda en cortar la circulación. Me parece que, como vos bien decís, ese es un paso importante. Y el otro paso que yo también quiero marcar es el tema del seguimiento, porque por lo menos, bueno, quizá ustedes en Venado Tuerto tienen otra realidad, pero lo que yo he visto en Rosario, básicamente es que la gente no está seguida. Y la verdad que esa es la gente que llega tarde. Y hay un miedo terrible
porque los mensajes comunicacionales fueron muy malos, de decirle a la gente que si se siente mal tiene que ir a una guardia. La gente, si se siente mal, se sigue quedando en su casa, porque entiende que para ir a la guardia no va a poder ingresar porque tiene COVID y que pudiera contagiar a la guardia, sin haber podido hacer el cambio de lo que nos pasó en el 2020 con el 2021, que las guardias ya están disponibles. Digo, me ha pasado con colegas que han tenido familiares enfermos, colegas médicos, que no los llevaban a la guardia porque en realidad tenían COVID. Entonces digo, me parece que este delay del que se complica, pero no se da cuenta que se complica, y quizá que otros estamos como muy encima, pero digo, hay que revisar el seguimiento porque hay gente que queda muy sola. Y la otra cosa que me parece que hay que revisar es el mensaje comunicacional. La angustia del que tiene COVID, quizá no estamos preparados para manejarla, y creo que nos tenemos que cauchear porque hay personas que tienen una sensación de muerte inminente que no las podemos manejar. Nosotros le hicimos una recomendación que quizá en Venado se puede hacer con algunos grupos que pueden tener capacidad de escucha, como son las personas del grupo del ALSEC, que vienen acompañando a pacientes oncológicos. Entonces quizá se puede armar un grupo de otros voluntarios que escuchen a la persona por otros pensamientos y quizá descompriman la optimización de recurso médico, porque la gente necesita charlar de sus sensaciones, y a veces nosotros, y yo lo digo en lo personal, uno no tiene como mucho tiempo y le dice, bueno, estás bien, sigo para mañana. Y quizá toda la angustia genera dificultades en digamos, la gente sintió que amigos se murieron, que la gente se muere por COVID, o ve las muertes permanentemente en la televisión, y si está cursando la infección tiene esa sensación, y me parece que esto está bueno. Y como otro dispositivo, también la gente de Cañada de Gómez armó el banco de saturómetros para, con empresas locales, con una indicación médica para que se retire, con un videíto que muestra cómo se tiene que utilizar, y eso también me parece que son interesantes las propuestas para también, digamos, se van renovando los saturómetros, y eso también permite esto que ustedes habían marcado del seguimiento adecuado de los pacientes en domicilio. Bueno, excelente. Por ahí recordar un poquito que hablamos no solo de Venado Tuerto, sino también de todos los pueblos de alrededor, que incluso más de la mitad de nuestros pacientes, o por lo menos la mitad, son de los otros pueblos, porque por ahí estamos hablando todo del municipio de Venado, y saber que hay bastante gente conectada de otros pueblos. Gracias, Eugenio. Yo voy a decir esto. Está muy interesante, ustedes ven que siguen las diapositivas, pero vamos a cerrar. Por respeto a todos, llevamos más de una hora. El Zoom nos regaló minutos, no entiendo por qué, gracias a Zoom. Los temas pendientes podemos armar otra reunión, si Andrea está disponible, y si no, entre nosotros creo que evidentemente hemos tenido un promedio de 60 participantes durante todo el encuentro, que es un número muy alto para la zona nuestra. Evidentemente hay una necesidad de encontrarnos y de conversar estos temas, porque realmente son los temas nuestros, de nuestro trabajo cotidiano, que nos movilizan, que nos angustian y que nos llevan a tener dudas, preguntas, y bueno, siempre es lindo encontrarnos. Muchas gracias a todos, y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Ahí el doctor Bragado hizo una pregunta, Fede. Bueno. ¿Qué hacer? Ay, se me fue el doctor Bragado. ¿Qué? No, decía, ¿qué hacer cuando se indica un test diagnóstico y el paciente se niega? Bueno, una grandísima pregunta, porque habitualmente tiene una fácil respuesta que se deja dentro de la autonomía y de la libertad del paciente, pero en este caso tiene alguna incumbencia más comunitaria, más legal, y no sé si hay respuesta. ¿Qué decís, Andrea? No, me parece que también está en cómo comunicamos. Hay mucho miedo al palito. Digo, la gente vio por la televisión que el palito duele, que te lo ponen hasta el cerebro, y me parece que por ahí eso es cómo explicar y cómo acompañar en esta decisión del diagnóstico, ¿no? Y también me parece interesante, ya que estamos en el diagnóstico, de que pudiéramos avanzar con otras metodologías. Hay también otras experiencias en el país del uso de saliva. Digo, quizá también para el personal de salud, la autotoma. Me parece que también en este contexto hay que poder incursionar en otras posibilidades que nos permiten hacer pruebas, que para algunas personas particularmente sea difícil esta posibilidad del diagnóstico. Yo siempre digo que la judicialización es lo último que uno hace, y hay que poder establecer el vínculo, el porqué, el ponerse en el lugar del otro, cuáles han sido las experiencias para el tema del diagnóstico, y tratar de reforzar todos los elementos positivos que se puedan hacer en base a convencerlo de que se estudie, ¿no?
Bueno. Profero, bueno, el inhalado solo digo lo siguiente. Tenemos una deuda pendiente en la provincia de Santa Fe porque el ibuprofeno inhalado está aprobado por el Ministerio de Salud para ser utilizado, pero no hay un protocolo vigente. Así que me parece que es muy difícil tener una aprobación de una droga cuando no está acompañada de un instructivo. Las experiencias de algunos de los compañeros, yo sobre todo me he vinculado mucho con la gente de Sunchales que lo han utilizado, ellos lo han utilizado siempre en hospitalizados, en instancias intermedias para la derivación para respirador, y sus resultados no cuantificados, sino publicados, sino con evidencia, han sido favorables, pero también ustedes saben que ahí hay todo un tema de qué ibuprofenato se utiliza, quién lo vende, quién lo produce, bueno. Me parece que es una deuda pendiente de la provincia de Santa Fe porque tener aprobada una droga y no tener el protocolo ni el insumo para utilizarla nos pone en una situación un poco intermedia. Tal cual, eso mismo me va a decir, a nosotros nos llegaron las cápsulas, las máscaras, pero fue irreproducible el trabajo y tampoco está accesible la información, es cordobés, lo único que hay, no está aprobado en otro lugar del mundo. Está la Fundación Respirar, me parece que es EUGE, creo que se llama Respirar la fundación, que digamos está en Rosario, y bueno, me parece interesante que se haga también, digo, yo apuesto que en esta pandemia es interesante hacer estudios multicéntricos. Solo un mensaje último más, nosotros nos vamos a embarcar en un estudio, que vamos a estar acompañando a la gente del Grupo Oroño, del uso de la carreginina en spray, para ver si en diagnóstico precoz de personas que estén cursando COVID puede funcionar o no. Es un spray nasal que es bastante fácil de aplicar y que no parecería tener eventos adversos. Ellos hicieron un estudio de post-exposición y ahora van a iniciar con el Grupo Oroño este estudio. Me parece interesante también otra posibilidad. Si bajara la carga viral y pudiera haber algún efecto beneficioso en ese periodo de viremia, también sería interesante. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los participantes, a Andrea, a las autoridades, a los compañeros, muchas gracias y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Gracias, un placer. Un placer, gracias Andrea.